Siendo miércoles 6 de mayo, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a la edición matinal de TV Perú Noticias. Los saluda Paola Pejovés y los invito a ver los titulares. Perú supera los 1.400 muertes por nuevo coronavirus. Cifra de contagiados alcanza 51.000 en todo el país. Y 4 médicos fallecen por el COVID-19 en Loreto. Pilar Macetti afirma que hay más de 1.500 miembros del sistema de salud afectados por el coronavirus. Y Juan José Santibáñez renuncia al cargo de jefe de gabinete de asesores del ministro del Interior. Antes, el ministro Gazón Rodríguez defendió su designación. Y Estados Unidos hace primeras pruebas de vacuna contra el coronavirus en seres humanos. Si el tratamiento tiene éxito, podría estar listo para su uso en septiembre. Muy bien, vamos a empezar la mañana con un contacto en directo con Renato Landívar desde La Victoria. Continúan las personas varadas pidiendo el retorno a sus regiones. Muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Efectivamente nos encontramos en el distrito de La Victoria, donde podemos observar una situación que pensábamos había terminado, ¿no? Pero con el pasar de los días se ha vuelto a repetir, ¿no? Personas que son de la región San Martín, ¿no? Que están aquí pasando la noche, ¿no? En esta cuadra, ¿no? Hace algunos días era una sola, pero ahora ya ha aumentado a 2, ¿no? Ellos aseguran que no tienen a dónde ir y que las autoridades les han dicho que tienen que ver bien cuál va a ser su destino, porque si no van a tener que abandonar la zona, ¿no? Porque ellos ya no pueden estar aquí, ¿no? Era lo que nos han comentado, ellos nos están diciendo, ¿no? Que querían ayuda, tal como sucedió con el grupo anterior, ¿no? Que había podido regresar ya a su zona de origen. Y bueno, ellos sí eran un grupo más amplio, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? La gente ha pasado la noche, ¿no? Como anteriormente se veía en cartones, ¿no? Tapándose con algunas frazadas que les han alcanzado y improvisando, ¿no? Porque no tienen al lugar de donde pernotar. Ellos han perdido todo. Y nos cuentan también que algunos han salido de los cuartos que alquilaban y que ya no tienen qué más hacer, ¿no? Porque incluso hasta el trabajo ya los han sacado. Podemos observar, ¿no? Un grupo bastante amplio, ¿no? Todos durmiendo muy juntos, ¿no? Algo que no se debe de hacer, digamos, por esta enfermedad, ¿no? Que en las aglomeraciones es donde se esparce en su totalidad, ¿no? También hay mujeres embarazadas, hay niños, personas de la tercera edad que están prácticamente durmiendo a la intemperie, ¿no? Una situación que, como repetimos, pensábamos que había terminado, pero que ha aumentado, ¿no? Ahora vamos a conversar con algunos de ellos que se encuentran aquí cerca de nosotros. Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Cuéntenos un poco más acerca de esta situación que están viviendo. Yo estoy acá por situación de un hijo que tengo de funerario que le he dado de Tarapoto, nos han enviado acá. Y no, ya hace 3 meses que no puedo viajar a mi pueblo, yo soy de San Martín. Y me da pena que no tenemos nada del cuarto, nos han botado. Y estamos mal, ahí está mi hijo y no puedo regresar a San Martín. Había hecho el intento, el otro viaje que me iba a Tarapoto y no pude ir porque estaba un poco mal de la mano, se ha operado y no he podido viajar. Me ha ido a mi cuarto otra vez y ya no me va a querer recibir ya. Y por eso he venido a este grupo, me he unido para querer viajar a San Martín porque está mal y no le cortan ni sus puntos, no le quieren atender ni al hospital ya que cortarle sus puntos. Y quiero regresar a San Martín, que nos den un apoyo, la autoridad de San Martín o también todas las autoridades más claras que de acá. Eso quiero que me den un apoyo para mi hijo que está mal y queremos arriesgarnos a caminar, pero me da pena llevarlo, de repente se me enfrenta caminando. Porque no hay ni un apoyo. Ayer nos dicen que nos van a meter a un albergue allá, pero más frío hace ahí, más daño le hace a mi hijo ahí. Y por eso, y sin pruebas, no podemos llegar a ese albergue que nos quieren llevar. Queremos que nos hagan pruebas de acá y para que nos envíen a nuestro lugar que queremos ir. Listo, Paola, ¿no? Como hemos podido escuchar, ¿no? Estas son las declaraciones, ¿no? De algunas de las personas que están aquí. No sé si tienes alguna consulta. Yo soy el coordinador del grupo. Estas personas, bueno, van a
Sobre todo, ¿les han dicho qué posibilidades tienen? Porque realmente es desesperante. Vemos familias enteras, el señor propio que ha conversado contigo, que tiene un hijo enfermo y no está en condiciones ni siquiera de caminar. O sea, una posibilidad, algo, no sé, pues, concreto. Bueno, lo que ellos me comentan es que no hay nada concreto, ¿no? Que incluso les han dicho que tienen que abandonar la zona, ¿no? Porque ya no van a permitir que la gente siga durmiendo aquí en la calle, ¿no? En algún momento le dijeron que iban a ayudarlos, pero hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda, ¿no? Por eso es que ellos comentaban, ¿no? Que se sentían prácticamente abandonados y sin saber, ¿no? ¿Qué va a pasar con su situación? Claro, además, bueno, de aquí un llamado a las autoridades, siempre a la policía, al municipio de La Victoria y también las autoridades de tanto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan ayudar a esas personas y que no sigan pasando la noche en las calles. Bien, gracias Renato. Nosotros vamos a continuar con más información, ya que el desacato a las disposiciones de higiene es uno de los motivos por los que la Municipalidad de Ate realiza una intervención en la localidad de Santa Clara. Sin embargo, sus agentes son rodeados por ambulantes quienes le propinan golpes con frutas y cajas de madera. Vamos a ver. Estos ambulantes agreden a fiscalizadores de la Municipalidad de Ate en medio de un operativo de recuperación de los espacios públicos. Y es que pese a las advertencias de las autoridades, los comerciantes insisten en vender sus productos en plena vía pública y sin las condiciones mínimas de salubridad, razones que motivaron la intervención. Todavía los ambulantes no aprenden, no entienden que es importante realizar las compras de los alimentos en locales que están autorizados y que cumplen los protocolos de limpieza y sanidad. Estamos procediendo nosotros con el decomiso, con el retiro de los ambulantes, estamos justamente viendo todo el tema de la salud pública. Tras varios minutos de enfrentamiento, el municipio logró despejar las calles de la zona con chorros de agua lanzados desde un camión cisterna. Tras los incidentes ocurridos en el gran mercado mayorista de Santa Anita, se registró un mayor control en el ingreso de comerciantes y compradores esta madrugada. Se tomó la temperatura a cada persona que ingresaba, mientras el uso obligatorio de mascarilla, guantes y también un permiso laboral fueron obligatorios para el ingreso al centro de abastos, que abrió sus puertas desde la medianoche para un ingreso fluido. Mientras, la policía ha desplegado un contingente para resguardar la zona. Cabe señalar, ojo, que los directivos de mercados han dicho que hasta la fecha 17 de sus compañeros comerciantes y trabajadores han fallecido por el coronavirus. Seguimos. Los pacientes del Hospital Sergio Bernales de Coyique, en el distrito de Comas, exigen mayor seguridad tras el caso de un sujeto diagnosticado con COVID-19 y que intentó escapar de dicho nosocomio. Según las primeras informaciones, se trataría de una persona con problemas mentales que logró salir a la calle tras amenazar con escupir al personal sanitario, finalmente poniendo en riesgo su propia salud. Trabajadores de seguridad del centro hospitalario y un agente de la policía lograron pues reducir al paciente, que fue reingresado al hospital. Y un grupo de vecinos en Cañete bloqueó el ingreso del Camposanto del distrito de San Luis para que ya no sean enterrados más cadáveres víctimas del COVID-19. El hecho se registró esta madrugada luego que una combi llegara sigilosamente hasta el cementerio a dejar un difunto. Los manifestantes pusieron candados y bloquearon con montículos de enseres la entrada al Camposanto. Ellos reclamaron que están expuestos a contagiarse de coronavirus. La policía del distrito se llegó al lugar para poner orden y dispersar a la turba. Y la Dirección Regional de Salud de Loreto informó sobre el fallecimiento de 4 médicos por COVID-19, mientras que en Trujillo un interno del hospital regional con síntomas del COVID-19 fugó del establecimiento de salud.
Loreto continúa siendo afectado por el mortal COVID-19. La Dirección Regional de Salud informó que la cifra de médicos fallecidos por esta enfermedad se elevó a 4. Un gran porcentaje del personal de salud de la región se encuentra hospitalizado por esta enfermedad. Tenemos 30 médicos hospitalizados en este momento. 6 de ellos están ahora en unidades de cuidados intensivos, 4 médicos han fallecido. No solamente hablamos de los médicos, hablamos de las enfermeras, de los químicos farmacéuticos, de los técnicos que también han sufrido el impacto de la epidemia. En toda la región, el Ministerio de Salud ha reportado 139 fallecidos y 1.520 infectados por COVID-19. En Trujillo, un recluso del penal El Milagro se fugó de las instalaciones del hospital regional, a donde fue llevado por presentar síntomas de COVID-19. El interno de 24 años estaba aislado y a la espera del resultado para saber si padecía la enfermedad. Tenemos entendido que estaba en aislamiento social, tenía síntomas, ¿no? Bueno, sí le habían hecho la prueba, está a la espera del resultado. La espera del resultado. ¿Y la policía está? La policía ya tenemos conocimiento, estamos para la ubicación y captura de esa red. El recluso se encontraba bajo la custodia de agentes SINPE. Sin embargo, un descuido habría sido aprovechado para escapar del centro de salud. La policía se encuentra realizando la búsqueda para ubicar a este prófugo, que ha puesto en peligro la salud de los pobladores. Y anoche llegó a Lima uno de los 4 médicos infectados con coronavirus en medio de la lucha que hacen en primera fila contra la pandemia. El doctor Marinango, médico de área de medicina nuclear con 42 años y quien llevaba 10 días en la unidad de cuidados intensivos, ya se encuentra en el hospital Rebagliati, donde fue recibido por la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli. Tenemos otros dos médicos más, el doctor Acuña y el doctor Muñoz, que también estamos esperando que se pueda autorizar su traslado, ¿no? Y eso va a depender mucho de la condición de si el paciente se encuentra estable o no. No queremos poner más en peligro su vida. Estamos esperando que el día de mañana su situación mejore. La ambulancia aérea está totalmente disponible, esperando la autorización de los médicos para poder traerlos aquí a Lima. 6 y 11, el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa, dio positivo al COVID-19, así lo ha confirmado el gerente general del gobierno regional, Danilo Tello. El funcionario contó que Ochoa se encuentra estable y que actualmente está en aislamiento domiciliario con un tratamiento agresivo para evitar que pueda tener alguna complicación que requiera su internamiento en un hospital. También detalló que la autoridad regional presenta en estos momentos dolores de espalda y que pese a ello continúa coordinando vía telefónica con sus funcionarios las acciones del gobierno regional. Y ayer el presidente Martín Vizcarra reiteró que el gobierno no bajará la guardia frente al coronavirus tras confirmar que hay más de 51.000 casos de contagios en el país. El jefe de Estado reveló un estudio que indica que si no hubiese adoptado las medidas restrictivas habría a la fecha más de 83.000 muertos por el COVID-19. ¿Cuántas personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión, ¿no? Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos a llegar a más de 400.000 personas, ¿no? Es una proyección. Tales cifras son parte de un estudio privado que fue presentado en el Foro del Acuerdo Nacional. El tema central es ¿qué habría ocurrido en el Perú en 5 meses de no haber tomado medidas para enfrentar al COVID-19? En el día 51 de la emergencia, el presidente Martín Vizcarra dijo que si bien es cierto, las decisiones fueron extremas, eran necesarias. Luego dio cuenta de un nuevo proyecto de ley que permitirá resolver la situación de miles de internos sin sentencia. Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para, a instancias del Ministerio de Justicia, dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de estos más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas, que están en las cárceles, pero están sin sentencia, están en calidad de procesados. El mandatario informó que ya salieron de prisión el primer grupo de internas embarazadas, otras que tienen niños y que son parte de las 3.000 personas con delitos menores que ante la emergencia recibirán indultos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas. A la fecha,
tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivo, ¿no? Y que de esas 51.000 pruebas positivas tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados. Preocupado porque la cifra de fallecidos se elevó a 1.444, el incumplimiento de las restricciones y medidas de prevención en mercados, bancos y las nuevas cifras en Loreto y Lambayeque, el mandatario hizo un llamado a la responsabilidad del orden y a no confiarse. No vamos nosotros en ningún momento a disminuir nuestro esfuerzo, porque sabemos que esto es un trabajo de largo aliento. Alguien dijo por ahí, presidente, usted que tiene 82% de aprobación, eso es absolutamente irrelevante, ¿no? No tiene nada que ver. Eso, aquí lo que interesa no es la aprobación que tengas. Lamentó la presencia de ciertas voces de desaliento en un momento que se requiere la unidad de todos los peruanos. Pueden haber otros que sí, desde el balcón, se pongan a criticar. Es muy fácil desde afuera. Quien nunca tomó ninguna decisión o no tomó las decisiones correctas cuando debió hacerlo, critiquen, que sigan criticando. No nos van a bajar el ánimo, no nos van a quitar el esfuerzo, no nos van a disminuir la convicción de trabajar por el Perú. Para evitar contagios, el Foro del Acuerdo Nacional se realizó por videoconferencia. El Ejecutivo, a través de la PCM y más de 50 representantes de las fuerzas políticas del país, sociedad civil, gobiernos regionales y locales, se comprometieron a brindar aportes constantes para enfrentar la pandemia. Y la jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, informó que alrededor de 1.500 a 1.600 profesionales de la salud se han contagiado de coronavirus. En ese sentido, consideró que esta cifra podría reflejarse en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, señalando que son altas las probabilidades de tener cada vez más médicos, técnicos y enfermeras afectados. El ex titular de la salud informó además que el tercer mantillazo no funcionó y anunció que para fines de mayo se espera tener 1.000 camas UCI. Mazzetti se refirió también al próximo Día de la Madre, reiterando la importancia del distanciamiento social y recordó que con un abrazo se puede transmitir cariño, pero también el virus. Vamos ahora con el médico infectólogo Ciro Maguiña, quien advirtió que en los próximos días se vienen tiempos difíciles para el país debido al coronavirus. Además, pidió a las autoridades a no culpar a la población por el ascenso de la curva de infectados. Si yo quisiera prolongar más la cuarentena un mes más, no va a funcionar porque lo hemos visto con todas las medidas que hemos tomado. Claro. El médico infectólogo Ciro Maguiña criticó el relajo de la población que acude en masa a los mercados, bancos y farmacias del país, a pesar de la inmovilización social obligatoria por el coronavirus. En declaraciones para el COVID a las 19 de TV Perú, advirtió que se vienen días difíciles debido a la pandemia y recomendó prepararnos para un posible ascenso de la curva de infectados. Vienen tiempos difíciles, hay que decirlo. ¿Ok? Gracias. ¿Tiempos difíciles por qué? Porque la curva va a aumentar a partir del lunes, dice. Claro, estas semanas, por eso tenemos que mantener esta cuarentena. No es que ya me voy a mi casa a trabajar, tomar los micros. Yo no haría. Diría a la población, tengan cuidado, hagan las cosas mínimas, comprar lo necesario, pero esto no es bajar la guardia. Maguiña Vargas exhortó a las autoridades a no culpar a la población por los casi 1.500 fallecidos y los más de 50.000 casos positivos de COVID-19 que tiene el país hasta el momento. No le echemos la culpa al poblador, un país en crisis sanitaria. Y creo que hay que luchar porque el impacto sea menor y vamos a resistir, por lo menos en Lima tengo la convicción. El médico infectólogo considera que para contrarrestar este mal se necesita mantener en cuarentena a las personas de la tercera edad durante todo el año. Además, recomendó seguir con los cercos comunitarios como los que se hicieron en el mercado de Caquetá, involucrando a los municipios. Asimismo, lamentó la muerte de un nuevo médico en Loreto, que eleva a 4 el número de galenos fallecidos en el país en la lucha contra el coronavirus. Bien, siendo las 6:18 de la mañana, hacemos una primera pausa. No se mueva, que vamos a regresar la edición matinal de TV Perú Noticia con el escándalo en Cajamarca de 8 policías intervenidos por participar en una escandalosa fiesta durante la inmovilización social. Volvemos.
Seguimos con más información. Vamos a volver al plano local para comentarles que los asentamientos humanos de Lima reportan un mayor número de contagios del COVID-19. Según la Unidad de Inteligencia de Salud, que viene monitoreando el avance de la enfermedad, para el fin de semana el Perú podría superar los 60.000 casos positivos. A los mercados y las avenidas principales se suman los asentamientos humanos de Lima como focos de contagio. Así lo evidencia el estudio de la Unidad de Inteligencia de Salud. En el caso del distrito del Callao, comenzamos a ver que en el asentamiento humano de Boca Negra, de Puerto Nuevo, se están registrando más casos. Igual, si seleccionamos el cercado de Lima, podemos ver que en el asentamiento humano Manzanilla 2 se están registrando más casos. San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Callao y Ate siguen siendo los distritos con mayor cantidad de contagiados, pero ahora son sus asentamientos humanos los que registran el aumento de casos. En el distrito de San Juan del Lurigancho, vemos que en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui y Huáscar se están registrando también una mayor cantidad de casos. Las condiciones de pobreza en estas zonas hacen mucho más difícil combatir la propagación del virus. En algunas viviendas, en los asentamientos humanos, el área es 25 metros cuadrados y viven más de 5 personas. Entonces, ¿cómo guardar la distancia en esos casos? Salud también señaló que las regiones con mayor tasa de letalidad son Lambayeque y Piura. Sus registros superan por mucho la media de 3% de letalidad mundial. En realidad, la tasa de letalidad a nivel mundial no debería ser tan alta. Y más bien este número que tenemos de 10% en Lambayeque y de 8.5% en Piura, lo que podría estar explicando es que en realidad hay más casos confirmados de los que se tienen acá registrados. Según el jefe de la Unidad de Inteligencia, es muy probable que para el 10 de mayo superemos las 1.600 víctimas y los 60.000 contagiados. Si todo sigue igual, nosotros pronosticamos que para la fecha de término de la cuarentena, para el 10 de mayo, tendríamos más de 60.000 casos confirmados, más de 62.000 incluso, y fallecidos más de 1.600. El estudio de la Unidad de Inteligencia se basa en los más de 51.000 casos confirmados en todo el país. Vamos ahora con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, que resaltó la necesidad de reubicar a los comerciantes de la parada. Advirtió el peligro que significa tener un foco de contagio cerca de la zona comercial, del emporio comercial y la línea 1 del metro de Lima. La parada es uno de los principales focos de propagación del COVID-19 en Lima. Por eso el alcalde de La Victoria resaltó la urgencia de trasladar a un sitio adecuado a todos los comerciantes. Nosotros hemos intervenido solo esta cuadra, porque es lo que nosotros podemos hacer debido a las rejas, digamos, la seguridad, lo íbamos a poder recuperar. Pero todo esto necesitamos hacerlo con el gobierno central o con Lima, ¿no? Un operativo más grande de justamente reubicarlos, ¿no? La característica comercial del lugar hace que día a día aumente el tránsito de personas en la zona. Cruzando Aviación, todo esto es Gamarra. Mira, está el Parque Canepa, todo esto es Gamarra. Este cuadrado que está acá es la estación Gamarra, la estación más concurrida de toda la línea 1 del metro. Forsyth advirtió del peligro que significa tener una zona de comercio y un medio de transporte masivo cerca de un foco de contagio. ¿Qué crees que van a suceder ahora que se abre la cuarentena? Gamarra va a empezar a funcionar por partes y empieza a funcionar esta línea del tren. Todos estos contagios van a ser automáticamente llevados por todo Lima y por ende a todo el país debido a esta estación. El alcalde de La Victoria pidió que tanto el Ejecutivo como la Municipalidad de Lima presten atención a este problema. Y también en el interior del país se lucha contra el coronavirus. En Tumbes, por ejemplo, decenas de ciudadanos del Ecuador fueron repatriados a su país tras cumplir con el aislamiento obligatorio, mientras que en Chincha se realizaron jornadas de fumigación para prevenir contagios por el COVID-19. El traslado fue posible gracias a las coordinaciones entre los consulados de ambos países. 50 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que se encontraban en Perú cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio fueron repatriados a su país por la frontera de Tumbes. Estamos con la cónsul del Ecuador, la señora Esther, estamos cumpliendo en llevarlos hasta el Cebado del Ecuador, donde serán entregados. Los extranjeros estuvieron inmovilizados en Ica, Chiclayo, Piura y otras ciudades. En Huacho, cientos de personas salieron a las calles sin respetar el distanciamiento social. Muchos acudieron a bancos, mientras que otros se dedicaron al comercio informal. En esta ciudad, padres de familia del colegio particular La Merced realizaron un plantón para exigir la reducción de la pensión escolar.
El colegio somos nosotros. En Chincha se realizó una jornada de fumigación y desinfección en el asentamiento humano Cinco Esquinas, zona considerada vulnerable al COVID-19. Los trabajos se hicieron casa por casa y en los exteriores de este sector, donde hay 40 familias integradas por 200 pobladores aproximadamente. En Puno, la policía y el ejército intervinieron a 89 personas que partieron desde Lima con destino a la región altiplánica. Muchos realizaron largas caminatas, mientras que otros llegaron a bordo de buses de manera ilegal, evadiendo los controles e incumpliendo la cuarentena. Todos fueron llevados al cuartel José Inclán de Juliaca, donde se realizarán las pruebas rápidas para saber si son portadores del coronavirus. Hasta Cajamarca, 8 policías fueron intervenidos por participar en una escandalosa fiesta durante la inmovilización social obligatoria. La intervención se produjo en una vivienda de uno de los policías ubicada en el centro poblado de Moyogocha, distrito de Baños del Inca. Fueron los vecinos quienes denunciaron el hecho ante las autoridades, quienes acudieron y encontraron a sus colegas rodeados de latas de cerveza y botellas de ron. Los intervenidos eran entre hombres y mujeres, fueron trasladados de inmediato a la comisaría de San José, donde permanecen detenidos y se realizan las investigaciones. Se informó que los agentes detenidos utilizaban el vehículo de la hermana del general Ricardo Trujillo Cornejo. Cada uno de nosotros respondemos por nuestros actos. A pesar de que continuamente se le da instrucción, se le recomienda, se gestionan documentos, pero suceden estas cosas. Habrá una nota informativa con los nombres de los detenidos, coronel, porque se presume que quieren usurpar algunos policías para, sean ellos, se saque el dosaje etílico. La garantía de que eso no va a suceder ni presencia acá. Coronel, ¿ha llamado al general Trujillo en este momento para informarle la situación? Yo sí tengo que comunicarle como una situación de subordinación, por él es mi jefe. Tengo que comunicarle esto que ha sucedido. ¿Todavía no le pedirle presencia del Ministerio Público, coronel? Por Ministerio Público. En este momento ya no estamos comunicando con el fiscal militar, ya está viniendo por acá. Bien, y en La Libertad, 31 efectivos de la policía dieron positivo al COVID de un total de 519 pruebas aplicadas. El general Lucas Núñez, jefe de la tercera macro región policial, informó que 200 policías sospechosos de tener el nuevo coronavirus permanecen en aislamiento. La mayoría de esos agentes han sido contagiados cuando cumplían su servicio en las calles. Esta región, que contaba al inicio de la cuarentena con cerca de 4.000 efectivos, ahora presenta varias bajas, a los cuales se suman otros 400 agentes que dejaron de laborar por riesgos de edad y salud. A la fecha, en La Libertad hay 965 personas infectadas con COVID-19. 6:30, la policía capturó en flagrancia a una banda de ranqueados falsificadores de billetes que se disponía a distribuir 15 millones de dólares bamba por distintos puntos del país. Los agentes de la División de Investigación de Estafas realizaron esta detención en Barrios Altos tras un paciente trabajo de inteligencia. Cayeron con las manos en la masa. Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la División de Investigación de Estafas hallaron 15 millones de dólares falsificados en esta vivienda del Jirón Junín, en Barrios Altos. Los billetes se encontraban forrados y listos para ser distribuidos en Lima y distintas partes del interior del país. ¿Su nombre completo? Julio Vicente Guamán. Julio Vicente Guamán, conocido como el impresor, es un ranqueado delincuente con antecedentes por el mismo delito a gran escala y que en el año 2011 también fue detenido en un taller clandestino cuando imprimía billetes falsificados. Él junto a su cómplice Overton Peter Inga Escobar, alias el coordinador, trabajaban en este inmueble en pleno confinamiento por el coronavirus. Del lugar también se decomisó una máquina de impresión y distintos insumos para este ilícito. Con otros temas, renunció a su cargo el jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, el abogado Juan José Santibáñez. Según el diario Perú 21, este alejamiento ocurre al ser cuestionada su designación en el Mininter. La figura de Santibáñez Antúnez se hizo conocida por ser abogado de varios personajes investigados por presuntos actos de corrupción, como el general Héctor Petit, director de administración de la policía, involucrado en presuntas compras sobrevaloradas en el rancho policial y mascarillas para enfrentar COVID-19.
Bien, y por su parte, la Fiscalía Anticorrupción del Callao abrió investigación preliminar a la Dirección de Aviación Policial por la adquisición de 24.000 mascarillas valorizadas en más de 550.000 soles y que no reunirían las condiciones sanitarias. El Ministerio Público incautó el producto en la sede de dicha dependencia policial ubicada en la avenida Fawcett. Las mascarillas N95 marca Callison Perú son sometidas a peritaje para verificar si cumplen o no con los estándares y certificación requeridas. Según se supo, dicho material está destinado a 870 efectivos a nivel nacional quienes apoyen el traslado de cadáveres durante la emergencia. Bien, y les contamos que el fiscal José Domingo Pérez aseguró que existe un aprovechamiento en la emergencia sanitaria por parte de los investigados por el equipo especial Lavallato. Además, reveló que un trabajador de su despacho que podría estar contagiado hasta ahora no ha recibido la atención del caso. Criticó la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez enumeró una serie de incongruencias en el fallo que revocó la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular. Es tan incongruente esta decisión, y eso lo ha denunciado el fiscal Rafael de la Barba, al señalar de que estamos ante una decisión ilegal, arbitraria e imparcial, que la Sala ha emitido una decisión sin tener conocimiento del expediente de la carpeta fiscal, porque no se le permitió a la Fiscalía Superior participar en la audiencia. Y establecido con una restricción el que no se pueda comunicar con testigos y sus coinvestigados. Es decir, en este momento no se puede comunicar con su abogada, Liliana Alonso, porque es investigada por haber obstruido a la justicia dicha abogada. No se puede comunicar con su esposo, porque está siendo investigado también por lavado de activos. No se puede comunicar con ningún miembro del partido Fuerza Popular. Afirmó que existe... Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con información que le va a interesar a usted, sobre todo padre de familia, ya que ha entrado en vigencia el decreto que establece que colegios privados deben dar información transparente sobre los costos de sus servicios. Volvemos.
Vamos ahora a hablar de un tema muy interesante para todos los padres de familia que tenemos hijos, sobre los colegios, ya que entró en vigencia el decreto que establece que los colegios privados brinden información sobre los costos de sus servicios, mientras el Ministerio de Educación señala que ya cuenta con 11.000 solicitudes de traslado de los alumnos a colegios públicos. Muchas quejas de padres de familia sobre que la educación privada, considerando que también es remota, un análisis simple concluye de que es menos costo y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima. De esta manera, el presidente Martín Vizcarra anunció el decreto legislativo 1476, publicado en el diario El Peruano, el cual establece que los colegios privados deben brindar información sobre los costos de sus servicios. Lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tienen que hacer las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Los colegios privados no pueden cobrar por servicios que han dejado de brindar a causa del estado de emergencia sanitaria. Asimismo, en un plazo no mayor a 7 días calendario, deben comunicar a los padres de familia la existencia o no de una propuesta de modificación de contrato con las prestaciones que ofrecen. De lo contrario, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales aplicarán multas. De no estar de acuerdo, el padre de familia puede resolver el contrato y el colegio deberá proceder con la devolución de la cuota de matrícula, la cuota de ingreso y de las pensiones canceladas. Así vamos a ampliar este tema muy importante con la señora Agnieszka Céspedes de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados. Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. Muy buenos días, Paola, muchas gracias. Sí, yo quisiera empezar con la transparencia, ¿no? Sobre todo la información de los costos de los servicios que brindan los colegios, que muchos centros educativos no han cumplido con informar a los padres. No, eso es verdad. Muchos centros educativos no han cumplido con informar a los padres y lo que han estado recibiendo son cuadros en PDF donde te mandan la información o les mandan la información sobre los gastos que tienen, los costos que tienen y los padres no tienen derecho o no tienen cómo preguntar qué hay detrás, ¿no? En la estructura de costos. Nosotros hemos estado revisando el día de ayer esta norma y la verdad es que nos sentimos desilusionados porque la norma no aclara nada. En ningún lado de la norma deja al padre la posibilidad de realmente sentir y verificar que la información que los colegios nos van a dar sea una información veraz. En ningún lado dice que los balances que nos van a entregar son balances auditados. Entonces, no está fomentando el diálogo entre padres y colegios. Sí, vemos bien que toca tomar temas importantes, que son la devolución de la matrícula y la cuota de ingreso. Pero esto se va a dar una vez que el padre tome una decisión. Y una decisión tomada en la información que le da el colegio. Si la información para tomar una decisión no es clara, definitivamente esta decisión puede que no sea la mejor. Entonces, esta norma no le da la capacidad de entender la estructura de costos a un padre de familia. El decreto precisa... Sí, no, y además, sobre todo, lo que están viendo los padres es que puedan, sobre todo, justificar por qué necesitan que uno pague la pensión completa. Sí, de repente se puede justificar con una reducción quizás de un 20, 30 o quizás 50%. Sí, nosotros hemos estado pidiendo y hemos pedido reiteradamente que haya un reajuste del porcentaje del cobro de la pensión. No solamente eso, hemos pedido también que se respete a todos los padres, que son más del 60%, según nuestras encuestas, que son los que quieren hacer una migración temporal y poder reservar los cupos. Los colegios lo que están haciendo el día de hoy es, y creo que se va a repetir, es casi lavarse las manos. No puedes pagar, no estás de acuerdo con la propuesta que te entrego, entonces eres libre de retirarte y el próximo año, no nos importa que tu hijo haya estado acá 5, 3, 10 años, te vas y tu cupo, el cupo que tú tenías para tu hijo, se lo damos a otro.
porque piensan que tienen 20 o 50 más atrás esperando. Y realmente es ofensivo, es moralmente deplorable como el día de hoy la educación, que es un derecho universal, está siendo comercializada en un momento de crisis. Claro, y además la preocupación, señora Céspedes, es, por ejemplo, que los colegios particulares, muchos de ellos, no estaban preparados para una educación virtual. Entonces, quizás hay colegios particulares, yo he escuchado que les mandan tareas por WhatsApp y ni siquiera tienen contacto con los profesores. O sea, ¿qué pueden hacer los padres de familia ante eso? Nosotros estamos recibiendo quejas, denuncias, y los padres ya están en un punto que no han tenido que llegar, donde son muchos los que tienen que tomar la decisión económica de si invierten en la compra de megas, porque no todos tenemos computadora, o no todos tienen computadora, menos impresora, menos una conexión estable, y muchos, en lugar de recargar o de pagar el internet, obviamente van a preferir pagar los elementos esenciales en la familia, que es la comida y es la salud. Claro. Entonces, repetimos. O sea, acá nos están hablando de que los colegios no pueden cobrar por los servicios que han dejado de prestar durante la emergencia, pero ¿qué servicios son los que presta el colegio? Todos hablamos siempre de los cuantitativos, ¿no? Que son la cantidad de horas de clases. Pero nunca se habla o no se habla de los cualitativos, que son que los niños cuando van al colegio tienen seguridad, guardería, claro, psicológicos. Además, sobre todo, lo que debemos hacer es quizás de repente para ustedes, bueno, la gente esperaba un poco más de la norma, pero es la denuncia y los padres de familia estar ahí detrás de los centros educativos porque realmente den el servicio que merecen nuestros niños. Muchas gracias a la señora Agnieszka Céspedes de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados. Y vamos a ir 6:45, rapidito, con Miguel Infantes, que nos tiene información muy importante. Adelante. Gracias, ¿cómo estás, Paola? Efectivamente, todos los días se usa el transporte público, la mayoría de peruanos lo usa y se tiene que reforzar la desinfección, la limpieza justamente de estas unidades. Estamos con el ministro Carlos Lozada, ministro de Transportes, y también con la presidenta del ATU, María Jara, para conversar, porque se está iniciando este trabajo importantísimo para la limpieza. Ministro, bienvenido a TV Perú Noticias. Por favor, coméntenos en qué va a consistir todo este trabajo que ya se ha iniciado. Sí, buenos días. Nos encontramos el día de hoy aquí en Caraballo, en uno de los terminales de buses del sistema de transporte urbano de Lima y Callao. Me encuentro acompañado de la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, haciendo una supervisión de las actividades de limpieza y fumigación de las unidades de buses, como una estrategia de gobierno que buscamos evitar el contagio del virus en los sistemas de transporte urbano de Lima y Callao. No sé si nos podría, por favor, mostrar en qué necesariamente se va a realizar este tipo de trabajo. Se está haciendo la desinfección en estos momentos, ¿verdad? Sí, se va a iniciar con el trabajo de desinfección. Uno utiliza el transporte público todos los días, la mayoría de peruanos lo hace. El pasillo, ¿cuál es el aspecto más importante a limpiar? Efectivamente, como recordarán, el gobierno hizo una transferencia de recursos a la ATU a efectos de que puedan desarrollar este plan de intervención y de limpieza y fumigación a todos los sistemas de transporte de buses. Hay unos protocolos aprobados por la autoridad que han sido verificados y validados por la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud Ambiental, y ese protocolo consiste en limpiar la parte interna, la parte externa, todas las zonas de contacto en las cuales podamos romper la cadena de contagio cuando la población use los sistemas de transporte urbano que son los buses. ¿Cuántas empresas de transporte hay, ministro, en la capital nada más, ¿no? ¿Y cómo va el avance, digamos, de estos trabajos? Ya, aquí en Lima y Callao tenemos cerca de 400 rutas conformadas por más de 25.000 unidades de buses, de los cuales están siendo atendidos hasta la fecha. Se han hecho unas intervenciones de limpieza que superan los 123.000 intervenciones de limpieza a la unidad de transporte público, como son los buses. Sí, y uno de los espacios, digamos, ayer estábamos en Puente Nuevo, TV Perú estuvo haciendo un recorrido de cómo se van, reiniciando algunas actividades, ¿no? Y veía, por ejemplo, las combis hacinadas, ¿no? en Puente Nuevo. ¿Cómo se va a hacer para controlar toda esta situación, ministro? Tenemos toda una estrategia desarrollada a través de la Autoridad de Transporte Urbano, también a través de Promovilidad, que es una dirección que tiene que ver con el sistema de transporte urbano en las regiones. Esta estrategia
comprende entre varias, primero, evitar la aglomeración de personas en las estaciones y terminales, tener un aforo limitado en las unidades de buses, estamos hablando de un 30%, 40% del aforo de cada unidad, pero también complementada con una estrategia de permitir un ingreso escalonado de los trabajadores a su centro de trabajo, como una medida de evitar la aglomeración de personas en los sistemas de transporte urbano de Lima y Callao, así mismo como las acciones de limpieza y desinfección, y también como utilizar un sistema alternativo no motorizado como es el uso de bicicletas en tramos cortos de la ciudad. El ingreso escalonado se refiere, si antes ingresaban todos 7 de la mañana al trabajo, no, ahora 7, 8, ¿a eso se refiere? Efectivamente, la idea es permitir el ingreso escalonado, diferenciado del personal laboral entre las 7:30, 10 de la mañana, de tal manera de poder mitigar la hora punta, que es justamente en esos horarios, tanto de la mañana como en la tarde, y evitar la aglomeración en los sistemas de transporte. Bueno, recordemos que las horas punta es justamente las horas más críticas donde la aglomeración de personas se presentan en los terminales y paraderos, y la idea es justamente evitar esa presión en el transporte urbano. Vamos a conversar con la presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano, señora Jara, bienvenida a TV Perú Noticias. Hay muchas combis, hay muchas unidades, difícil de controlar, y ayer también se hablaba, por ejemplo, de los que cobran los pasajes. ¿Cómo se va a hacer para supervisar estos aspectos? Como bien lo ha señalado el señor ministro, hay una estrategia que estamos desarrollando para el reinicio paulatino de actividades. Una de ellas tiene que ver evidentemente con el dinero. Lo que tenemos que privilegiar en el transporte público es el pago electrónico, y en ese camino van ya varias empresas de transporte. Estamos analizando el mecanismo que nos permita extender esa práctica. Sin embargo, sabemos que el servicio de transporte no es lo formal que quisiéramos que fuera. La cuarentena genera un riesgo para todos, y el dinero, si es que podemos generar una suerte de alcancías y poder tener el pasaje justo, evitando el contacto de nuestro cobrador, de nuestro conductor, vamos generando un espacio seguro. Estas mascarillas que tengo aquí el día de hoy es una mascarilla resistente, es una mascarilla que guarda las especificaciones del Ministerio de Salud y que vamos a comenzar a repartir la próxima semana a los conductores de transporte público para que estén resguardados. No sé si nos acompaña adentro de la unidad, señora Jara, porque hay muchas situaciones que se presentan dentro de una unidad de transporte, de un bus, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se deberían sentar correctamente las personas? Vamos a subir, por favor, para poder explicar esta situación. Están limpiando ya estas unidades que van a partir seguramente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? ¿Cómo se tienen que sentar? ¿Cómo se cobra el pasaje, por ejemplo? A ver, justamente lo que les estoy explicando es que en los siguientes días se va a aprobar un protocolo que va a permitir establecer que las personas se van a sentar en un lugar y luego en la otra fila, de tal manera que reduzcamos el espacio entre persona y persona. Sobre todo guardando la distancia social. Y lo más importante, todos con mascarilla, el conductor con su alcohol gel, con su mascarilla también, y reduciendo la posibilidad del dinero. El contacto de la persona. Ahí se debería como que colocar un pequeño recipiente, ¿no? Y estirarlo, algo por ahí. Estamos hablando de alcancía. Bajemos, por favor. Sí, vamos a descender. Se observa el trabajo, bastante de detalle aquí de la limpieza, sobre todo de estos pasamanos. De aquí al momento de subir uno agarra muchas veces la puerta. Muchas situaciones ocurren dentro de... ¿Cuál es la frecuencia que se tiene que limpiar diariamente estas unidades? A ver, las unidades deben ser limpiadas todo el tiempo, la mayor cantidad de veces posible. El apoyo que está brindando el gobierno nacional a través de la ATU es que por lo menos una vez al día se realice una limpieza con el máximo de exigencia del MINSA. Eso creo que es muy importante de resaltar. Esto suma a las tareas, esto suma a la responsabilidad de los usuarios y las usuarias, esto suma a que detengamos el avance del coronavirus. Porque reitero, el día lunes
cuando empiecen nuevamente la realización de algunas actividades, no quiere decir que nuestra vida va a ser normal. El señor presidente de la República lo ha dicho muy claramente y tiene toda la razón. Tenemos que evitar que hayan más focos de infección. El día de hoy los mercados lo son. Y depende de todos nosotros, de todos, que no excedamos, digamos, las medidas de la prudencia para todos. Por ejemplo, en las combis, esas pequeñas de 12 pasajeros, si se determina un 30% solamente que puedan viajar dentro de estas unidades, eso significa que no pueden ir más de 6 personas, o sea, 5 a 6 personas dentro de esto. ¿Cómo se controla esta situación? Lo primero, ¿sabe cómo se controla? Con la responsabilidad de las personas. Ese es el primer control. Yo como ciudadano, yo como persona, no me quiero contagiar, no quiero contagiar a mi familia. Ese es el primer filtro de responsabilidad. Aquí todos sumamos. Nosotros vamos a desplegar señalización para que sea muy fácil advertir en qué lugar uno se puede sentar, en qué lugar uno puede abordar su unidad vehicular. En la vía pública van a comenzar a ver señalética que se va a colocar para que sepamos referencialmente dónde debemos estar. Pero lo que primero tiene que entrar aquí y en nuestros corazones es solidaridad con el personal médico que el día de hoy se la está jugando por cada uno de nosotros. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, señora Jara. Un llamado a la reflexión tanto a los transportistas, a los empresarios y a los usuarios de todas estas unidades, ¿no?, a ser responsables cuando abordan estos vehículos. Si está lleno, no te aglomeres, no corras, por favor, para poder abordar una combi o una cúster. Espera el momento y, como bien lo ha mencionado el ministro, los ingresos escalonados que se van a delimitar. Esta es la información desde Caraballo, con ustedes, compañeros en estudio. Bien, gracias a Miguel Infantes por esta información. Vamos a hacer rapidito una nueva pausa. Volvemos con información de Estados Unidos, que el presidente Trump afirma que la reapertura económica causará algunas muertes en ese país. Volvemos.
Vamos con esa información de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha admitido que morirán más personas al reabrir la economía. El mandatario visitó una fábrica sin usar mascarilla y pidió nuevamente el desconfinamiento de su país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de admitir que más ciudadanos morirán a causa del coronavirus al reabrir la economía del país. How many deaths and how much suffering are you willing to accept to get back where you want to be? Do you see it that way? Do you believe that's the reality we're facing, that lives will be lost to reopen the country? It's possible there will be some, because you won't be locked into an apartment or a house or whatever it is, but at the same time, we're going to practice social distancing, we're going to be washing hands, we're going to be doing a lot of the things that we've learned to do over the last period of time, and we have to get our country back. You know, people are dying the other way too. When you look at what's happened with drugs, it goes up. When you look at suicides, I mean, take a look at what's going on. People are losing their jobs. We have to bring it back, and that's what we're doing. El mandatario volvió a restarle importancia a la amenaza del COVID-19 al llevar destapado el rostro durante la visita a una fábrica que confecciona precisamente estos protectores. Donald Trump también habló sobre una posible vacuna contra el COVID-19 desarrollada en su país. Working very closely with other countries, and whoever gets it first, my hat's off to them. We're not looking for first, second, or third. We're looking to get a vaccine that works. Tras varios días en que el número diario de muertes parecía desacelerarse en el país norteamericano, registró 2.333 nuevos decesos en las últimas 24 horas, con lo que supera las 71.000 muertes por coronavirus, el balance más elevado del mundo. Pese a este panorama, se informó que Washington planea desmantelar a su equipo de respuesta sanitaria al COVID-19. Bien, siendo 7 en punto de la mañana, me despido. Muchas gracias por acompañarnos en la edición matinal. No se mueva, que sigue ¿Qué está pasando con Carolina y Nicolás? Nos vemos.